So, good evening to today's class. I hope you're doing very well. How are you doing tonight, Astrid? Are you there, Astrid? Can you hear me? Yes, teacher. Oh, so good. So how are you today? Was good. Oh, and how are you? How are you today? How are you now? Well, teacher, I'm okay. You're okay. Try to get better. I'm happy to hear you okay. Renisa, good evening. Are you there? How are you? Good evening. I'm fine. Got in you. Ah, very well, very well. Tell me, Renisa, how's the weather in Samaná? The weather is rainy, Wow, it's raining right now? rainy. What? The weather is rainy. But it's raining right now? Mari, Is it raining right now? Is it raining right now, Renisa? rain. Yeah, but is it raining right now? Do you understand me? Right now, no understand. Oh, you don't understand what is right now. Right now means in this moment. Right now, in this moment. Is it No, raining in this no, moment? No, it's not raining in this moment. no. Okay. No, it's not. Right, Yes, Renisa. Right now means in this moment. In this moment, right now. Well, nice. It was raining here, but right now it's not. Well, I think it's raining here. How is the weather in your house, Renisa? Sorry, Astrid. How is the weather over there? The weather is greasy, teacher. Drizzling. Grease. Yes, drizzling. It's drizzling. Is it hot? Is it cold? Is it warm? It's cool, teacher. It's cool. Nice. Well, Yes. to summarize, Katis and I were discussing about how to say ahora sí in English. About how to say in English ahora sí. Y el inglés, en ese caso, funciona diferente al español. For example, if I ask you, can you hear me? Can you hear me? Y usted quiere responder a esa pregunta, ahora sí. So, la respuesta sería, now I can. If I ask you, for example, do you understand? Do you understand? Y usted quiere responder, ahora sí. So, la respuesta sería, now I do. If the question is, and let's say, are you available? Are you available? Que significa estás disponible. Are you available? Y la respuesta que es ahora sí, you would say, now I am. Entonces no sé si pueden entender cuál es la temática. Astrid, Renisa, ¿entienden cuál es la lógica a seguir en esa estructura? Astrid, what do you understand? ¿Qué entiendes? ¿Cuál sería la lógica en esa estructura? Bueno, teacher. Bueno, yo entiendo que el inglés no es igual al español.
Obviamente. Eso se entiende. Yes. Entonces, a veces lo que uno piensa que, por ejemplo, yo pensé que, ahora sí, now yes. Que Exactly. ahora y sí, yes. Okay. Exactly. Pero entonces sería igual a decir, yo puedo, o sea, como ahora sí puedo. Yeah. Exactly. O sea, no es que usted puede decir now yes y se le va a entender. No hay problema con eso. Ahora, hablando de cómo el inglés se utiliza en realidad a nivel ya original, nativo. Lo que pasa es que con el tiempo las cosas van cambiando, se van modificando y cosas. Bien, pero en su raíz, en realidad, recuerden que se utiliza siempre la auxiliar. En inglés hay verbos auxiliares y modales que se utilizan muchísimo y este es uno de los casos en los que se utiliza. Por ejemplo, if I ask you, la pregunta, por ejemplo, can you hear me? Can you hear me now? Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Y supongamos que usted no me podía escuchar anteriormente, pero ahora puede y te quiere decir ahora sí. No sería now yes, sino sería now I can, porque la pregunta parte de can you hear me? Now I can. Si la pregunta es, por ejemplo, are you there? Are you paying attention? For example, are you paying attention? ¿Está prestando atención? Y a esa pregunta la respuesta entonces quiere decir ahora sí. Como la pregunta parte del verbo to be, are you paying attention? La respuesta sería so, now I am, y es un ahora sí. Si la pregunta es, por ejemplo, un tema se está trabajando y el tema es un poco complicado y no entendía bien, teacher, I don't understand. Y yo explico de nuevo y le pregunto, do you understand? Y entonces va a decir, ahora sí. Entonces no debería decir, now I do. Porque la pregunta parte de, do you understand? Now I can, now I do, now I am. Y así. Esa es la lógica que conlleva eso. ¿Entendió mejor ahora? ¿Entendiste mejor, Astrid? Rainisa. Yes, teacher. Exactly. Good evening, Scarlett. How are you doing? Scarlett, Also, teacher. what happened? Any family issues? My internet. Oh. No me deja hacer. I Yo tengo el teléfono, teacher, en una ventana. Así es que me pude conectar. Tuve que poner internet, data en el teléfono para poder cosas. Oh my God, you're having a problem with that? Ya usted sabe. Okay, well, let's do our best. So, no sé si creo que estabas escuchando lo que estábamos dialogando. Eso es una forma de, ya habíamos tratado muchas veces el tema de cómo responder las preguntas apropiadamente, right? Por ejemplo, una pregunta, do you understand? Yes, I do. Did you do the homework? Yes, I did. And so on. Can you see my screen? Yes, I can. No, I can't. Entonces, de esa forma. ¿Y si la respuesta es negativa también? En las respuestas negativas ya hay dos formas. Usted puede decir, bueno, claro, obviamente si para decir un sí sería yes or no y obviamente un auxiliar, no I can't, no I don't, no I'm not, and so on. Ya hemos visto eso anteriormente. Ahora lo que estamos es viendo un escenario un poco distinto, pero bajo la misma lógica que funciona en inglés. Es cuando respondemos un ahora sí o un ahora no. Igual. Entonces, para responder un ahora sí, no sería como un now yes, en realidad. Aunque no es que eso esté prohibido, se puede, claro, okay. No es que eso esté prohibido y no es que no se le entienda, sin embargo,
usted demuestra un mayor conocimiento del inglés al responder de la manera apropiada. Entonces, si le preguntan, por ejemplo, ¿do you understand? Y usted quiere responder, ahora sí, la respuesta sería, now I do. Now I do. Incluso escucho como lo entono, como la entonación. Now I do. Now I do es un ahora sí porque la pregunta parte de un do. Do you understand? Right? If the question is, can you see my screen? ¿Puede ver mi pantalla? Y no podía, pero ahora sí, va a responder ahora sí, sería now I can. Y siguiendo esa misma lógica con cualquier otro tipo de pregunta. Por ejemplo, si la pregunta fuera, should I, for example, I don't know, should I call her now? Debería llamarla ahora porque con el should, que se usa para hacer recomendaciones, también se puede preguntar. Should I call her now? Y la respuesta es sí. Ahora sí. Sería now you should, utilizando el mismo auxiliar o modal de la pregunta. A eso aún si la pregunta no está elaborada correctamente, porque a veces hacemos un enunciado normal y lo entonamos como pregunta, right? Aún así, uno tiene que mantener esa lógica de cómo el inglés funciona. Si yo le preguntara entonces de una manera informal, you understand? En lugar de decir, do you understand? Igual, la respuesta no variaría, sería, now I do. En lugar de un now yes. Repito, no es que now yes esté prohibido, sino hablando de cómo realmente el inglés funciona. De igual manera, si es de forma negativa. Now I don't. Now I'm not. Ahora no. Pero hay una excepción que podría en la forma negativa abarcar todo. Que eso es decir, un not now. Pero un not now es ahora no, como de que espere. Can I do it? Not now. O sea, no ahora, sino luego. Es la connotación que conlleva un not now. Y no se dice no, sino not. Not now. Que es la negación que se utiliza con el auxiliar. Cuando dice I'm not, do not, don't, cannot, can't, and so on. Entonces, eso también depende de la persona. Le preguntaba a Katis y Katis me responde de nuevo como el ejemplo. Si la pregunta es que un hijo le pregunta a usted que si puede prender el televisor. Mommy, can I turn on the TV now? Y Katis le va a responder, ahora sí. ¿Cómo sería? Katis. Now we can. Now you can. Now you can. Right? Mommy, can I turn the TV now? Now you can. Entonces, igual, va a depender de la persona a la que usted dice ahora sí. Igual que cuando usted responde un sí o un no. Yes, I do. Yes, you do. Depende de la persona. Yes, we do, and so on. Ok, so, eso es algo que es más un tema de analizar un poco y practicar hasta manejarlo completamente. Eso no es complicado. En realidad, lo que pasa es que la falta de práctica hace todo un poco difícil. Now, going to the topic, claro, y asimismo en la contraparte, la práctica hace que todo se facilite y se haga mucho más sencillo. Now, going to the topic, last Friday, we were talking or practicing with the present perfect. La semana pasada estamos practicando con el present perfect. Recuerdan que los verbos regulares tienen una misma forma para el pasado, pero los verbos irregulares varían. Para el presente perfecto, pregunto nuevamente, ¿cuál es la forma o cuáles son las dos partes que yo debo siempre tener pendiente para el presente perfecto? Do you remember? Raise the hand and let me know.
Do you remember? I don't see any hands. Oh, Renisa, tell me, what are the two parts? What are those? The bird hat, Yes. the bird hat, and has. The verb have and, Has. well, have is one of the parts. You're missing another part for the present perfect. Somebody else? What are the two parts that are mandatory for the present perfect? One of them is have. Raise a hand, let me know. Two parts that are mandatory for the present perfect. What are those? Hello? Oh my God. Hello? Are you there? Can you hear me? Hello? Hello, can you hear me? Yes, teacher. Now I can, teacher. Oh, thank you. I'm sorry, I got kicked out of the meeting. I don't know why. My question is, what are the two parts that are mandatory for the present perfect? Please help me remember. Two parts that are Have, yes, Katis? have, and has. And past participle. Have and past participle of a verb. It's not only have. It's have and other verb in past right? Yes. Wait a minute. Okay, have plus another verb in past participle. Let me share my screen with you. A minute. I'm sharing my screen right now. There it is. So to form the present perfect, we use have and other verb in past participle. Let me see, this language is in Spanish, that's the problem. Okay, so have is one of the parts, past participle of other verbs is the other part that is necessary. So we have to remember that in order to use the present perfect, right? Did you understand? Did you understand? Yes, I do. Ok. So, para el presente perfecto debemos siempre tener pendiente esas dos partes. El verbo have en su forma afirmativa, have or has. Y para la forma negativa se usa haven't or, sorry, let me omit that, or hasn't en la forma negativa. Y otro verbo cualquiera en su forma de pasado participio, que es past participle en inglés. Recuerden que también en los verbos que yo les compartí existían las tres columnas, la forma del verbo infinitivo, el pasado simple y el pasado participio. Les mencionaba que íbamos a ver más adelante el uso del pasado participio. Lo bueno es que los verbos regulares, regular verbs, where are they? Los verbos regulares, todos tienen una forma, o más bien la misma forma
cuando hablamos de el pasado y pasado participio. Entonces, con usted haberse aprendido el verbo en su forma infinitivo y pasado, ya tienen el trabajo hecho, porque el pasado participio es igual. El tema es la pronunciación, que vamos a retomar ese tema nuevamente para aportar al dominio de esa pronunciación, porque como les dije anteriormente, dominarlo de una sola, en una sola, ¿cómo decirle? A la primera vez que vemos esa forma, no es tan sencillo. Eso lo sabemos, por eso yo les he hecho pues un poco de omisión a esos errores, porque son comunes, pero recuerden que el verbo en pasado o pasado participio, que es igual para los verbos regulares, tienen tres formas de pronunciarse en pasado. Cuando hablamos de tres formas de pronunciarse, nos referimos a la terminación de esos verbos que terminan en ed. Se pueden pronunciar como ed, se pueden pronunciar como una t o como una d. Y eso va a depender de cómo el verbo en infinitivo termine. Si el verbo en infinitivo lo repaso de manera breve, porque lo vamos a ver a mayor profundidad y práctica más adelante, pero lo repaso de manera breve para ir refrescando la memoria. Si el verbo termina en un sonido T, ejemplo, want, o, what is the other one? También tenemos start, pero también tenemos, por ejemplo, let's see if I have another one over here, que termina en sonido T. Y hago hincapié en sonido T, porque no es la letra T necesariamente. Oh God, what is the verb? Porque si vemos el verbo, oh my God, where is it? I don't see it, I don't see it. I don't find it. Oh God, it's not there. Really? Create, por ejemplo, yes. Hay otro, el verbo invite, que ustedes lo han visto, debe estar por ahí abajo. El verbo create. El verbo create termina en un sonido de T, aunque la última letra es una E. Porque ya conocemos que el verbo, o sea, más bien las palabras en inglés que terminan en E, palabras largas en mayor medida, esa E no suena. Esa E está ahí, pero no se pronuncia. So, create, que termine en sonido de T, para el pasado, entonces esa ed suena como id. Entonces se pronuncia created. Igual el verbo want, termina en T. Pasado suena como id, entonces sería wanted. También cuando el verbo termina en D, en sonido de D, como por ejemplo need, igual para el pasado, entonces sonaría it. Needed, need, needed. Want, wanted. Need, needed. Create, created. Aquí tenemos, por ejemplo, add, igual, el mismo caso. En pasado sonaría added. Add, added. Ahora, cuando los verbos no terminan ni en T ni en D, entonces se dividen en dos grupos de pronunciación. Unos suenan como T, otros suenan como D. Como por ejemplo, look, looked. La ed suena como una T únicamente. Looked. No se puede decir looked, sino looked. Porque la letra ed suena como una T. Use, used. Otros grupos, la ed suena como una D solamente, sin pronunciar la E. Como por ejemplo call, called. No se puede decir called, sino called. Try, tried. No se puede decir tried, porque es solamente una D. Las letras ed suenan como una D. Entonces tried,
called. Y así sucesivamente. Seemed, helped. Y así. Vamos a ver nuevamente a mayor profundidad cuándo es que suena como una D y cuándo es que suena como una T, pero tener pendiente. Solo se pronuncia id si el verbo termina en T o en D. El verbo en infinitivo. Entonces, want, wanted, need, needed. Pero no podemos decir asked here, sino asked. Entonces, cuidarse de eso, que ese es uno de los errores más comunes de las personas que están aprendiendo inglés como un segundo idioma. Aquí es donde está el mayor problema. Que en vez de decir looked, dicen looked. En lugar de decir worked, dicen worked. Y eso es un error de pronunciación muy común. Lo demás es más fácil de asimilar cuando ya se reconoce que solamente si terminan en T o en D es que sonarán de esta forma. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? Hasta este momento. Do you have any questions? Hello? Yes or no? I want to see or hear some yes or no. Or in the chat. Right? Pueden responder verbalmente o en el chat. Quiero escuchar un yes or no. Have any questions? Oh my God, am I speaking to myself? No, teacher. Good, no questions. The other, yes or no questions? Let me know. I need to know to hear some yes or no. No, teacher. Nice. I need to feel you there. Necesito sentir que están ahí. I need to feel you are there. Okay. Well, now, going back to the present perfect, regresando al presente perfecto, entonces vamos a utilizar el verbo have, como ya sabemos, en su forma have, has, haven't or hasn't, o sea, también la forma abreviada, y los verbos entonces en pasado participio, que hablando de los verbos regulares es igual que en pasado, así que no hay mucho que preocuparse aquí. The point is when we have the irregular verbs. Aquí sí que trabajar un poquito más, porque al tener los irregular verbs, nos encontramos con la realidad de que los verbos en pasado simple y en pasado participio no siempre son igual. Right? No siempre son igual. En muchos casos sí, en otros no. Ejemplo, el pasado del verbo have es had y el pasado participio es had. Pero el pasado del verbo to be es was or were y el pasado participio es been. En este caso, entonces yo tengo que aprenderme también esta parte. El pasado de did, de do, sorry, es did y el pasado participio es done. Es diferente, pero el pasado de say es said y el pasado participio es said. Es igual. Go, went, gone. Ahí cambia. Pero tenemos aquí make, made, made. No cambia. En cuanto al pasado participio y al pasado simple. Por lo que se me hace necesario, o sea, poniéndome en su lugar, en lugar de ustedes, se me hace necesario aprenderme las diferencias entre el pasado simple y pasado participio para poder expresarme utilizando el presente perfecto, lo cual se usa muchísimo. Y quizás alguien curioso podría decir, teacher, oh, pero entonces se usa have también en pasado participio, claro. Si usted quiere decir, he tenido. Por ejemplo, usted quiere decir, he tenido un buen día. Debo utilizar entonces para eso el verbo have, que es para el presente perfecto, y el verbo have en pasado participio para poder completar la oración y decir he tenido. ¿Se entiende eso? Eso es como decir entonces, I have had a good day.
I have had a good day. He tenido un buen día. I have had a good day. Puedo también usar la forma reducida del verbo have y decir I've had a good day. I've had a good day. He tenido un buen día. Ok, estoy aclarando de que cualquier verbo se puede utilizar en pasado participio con el verbo have para expresarnos utilizando el presente perfecto. So, taking this, let's make a little review of this, of the present perfect tense. And I want to hear, you can unmute your microphones, pueden desmutear los micrófonos, all right? Y de manera, let's say, vamos a ir llamando de manera aleatoria, si recuerdan, rápidamente, para ir diciendo los verbos en pasado simple, en pasado simple y pasado participio, según ustedes recuerden. Let's do this real quick time. Let's take some minutes. I'm sorry, I unshared. Let me share again. And we have here, Caris is here too. Okay. Let's see, and let's spin the wheel to see what person is going to answer the first one, which is very easy. Good, we have Scarla there. Scarla, tell me please. Ay, mi madre. What is the past of the verb to be? The past of the verb to be. What is the past form of the verb to be? You know that, Scarla. Vamos arriba, Scarla. Es solo el pasado del verbo to be. You know that? Go ahead, Scarla. I can hear you. Are you there, Scarla? Hello. Sí, sí, aquí. Okay, tell me. The past of the verb to be is quickly. Yes, teacher. Sería you are. In past. I in was. past. Yeah, was. I was. You was. No, you was. It's not right. I was correct, but you. You were. Exactly. So that is it. It's just was or were. The past, el pasado del verbo to be is was or were. That's correct. And the past participle, what is? Sorry, teacher. What is the past participle of the verb to be? The past is was or were. Good. What is the past participle? No entendí, teacher, ¿no? Dígalo más despacio, por favor. Okay. Can you see the screen? The screen. Yes. Can you see the screen? Can you see the screen? Teacher, ¿Puede ver la pantalla, the screen? Can you see the screen? yes, teacher. Okay. So the question is, what is the past of the verb to be? Is was Participle. and where? The past. Was and where. Now, what is the past participle of the verb to be? What is the past participle of the verb to be? Teacher. It is?
Sería, pues, teacher, que no lo recuerdo. Try to do that. It's been. Recuerda, tú dijiste muchas oraciones con él. Ay, sí, teacher, sí, bien, B, Yes, you E, know that. B, B-E-N, been. E-E-N, yes, teacher. Ay. Yes, you did a lot of sentences. Tú hiciste muchas oraciones así la semana pasada. ¿Qué pasó ahí? Yeah. Okay. So I'm just talking to a student. Okay. So next person, we have Scarla. Next person is going to be, let's see if we have another winner. That's going to be, and Astrid, but Astrid is not in. She got kicked out. She's coming back to the meeting right now. Let me see if she's coming back to the meeting now. She's not yet in the meeting. So let's switch to another person, another winner, and that person's gonna be Scarla again. Okay, very good. Scarla, it's you again. What is the past of the verb have and the past participle? También otra bien fácil. Wow, teacher, pero toda soy yo. Ah, yeah, that's good. That's correct. That's good. The past and past participle of the verb to have. The past. Yes. Ay, teacher. I just said it. Yo lo dije hace unos minutos. Sería, teacher. Had. Yes. And the past participle? Had. Yes. You gotta be like, do it faster. Okay. Now, next is going to be, right, Nisa. What is the past of the verb do and the past participle, please? Right, Nisa? The past and past participle of the verb do. Anissa, are you there? Hello. Oh my God. Renisa. Katis, do you know the past and past participle of do? Yes, teacher. Tell me. Did. And? Don't. Done. Very good. Don't. Nice. Renisa, are you there? Okay, let's. Yo por eso les dije que desmuteen su dispositivo, el micrófono, unmute your microphone, porque a veces el darle a unmute y darle a mute hace que se pierda tiempo, porque no siempre el dispositivo responde de inmediato. Entonces, simplemente asegúrense de que no haya mucho ruido y déjenlo abierto para este tipo de ejercicios. Teacher. What? Excuse me, Renisa. Ah, caray. Ah, no. Este tipo de ejercicio a veces se complica por esa razón. Perdemos tiempo. Pero este tipo de ejercicio es importante. Les hace a ustedes pues estar alerta, pendiente. Y a veces el cerebro necesita eso para mantenerse activo. Pero ahí necesito de su colaboración, ponerse en un lugar donde no haya demasiado ruido
y dejar el micrófono habilitado. Así pueden participar de manera más rápida y perdemos menos tiempo. Porque yo les estoy nombrando. So, Scarla, what is the past of say? Past and past participle. To say, teacher. Yeah, said. La palabra to, no, Said. yes, la palabra to no se utiliza cuando hablamos de pasado y de pasado participio. Eso no se utiliza. Es solamente el verbo como tal en pasado. Said, and the past participle is said. Nice. Kathy's past and past participle of go. Went, Yes. gone. Perfect. The past and past participle of get. Oh, Scarla, do you know the past and past participle of get? Teacher, sería sería teacher, yo no sé, yo me acuerdo, pero como no lo sé pronunciar, Yeah. sería heading, teacher. You mean gotten. That's the past participle. Es el pasado participio, gotten. Got or gotten. And the past is got. So, Okay. Carla, esta lista, estas dos listas, verbos regulares y verbos irregulares, debes estudiarla, practicarla, aprendértela. Si no, este tema que estamos tratando va a ser imposible de manejar para ti. Literalmente imposible, porque es como decir que para cocinar necesita fuego y usted y lo único que tiene es agua. Si no hay fuego no va a cocinar jamás porque necesita el fuego. Entonces aquí si necesita el verbo, el pasado participio y el verbo have para formar el presente perfecto, si no conoces el pasado participio, nunca vas a poder utilizar el presente perfecto. Entonces, esto es como la fórmula para hacer arroz con huevo, por ejemplo, huevo frito. Si no hay huevo, no se puede hacer huevo frito. Entonces, si no hay pasado participio, no se puede hablar en presente perfecto. Es imperante que estudies esto y que lo practiques. Yo en una ocasión compartí la pronunciación de todos, voy a ver si lo hago de nuevo, pero deben aprenderse esos verbos. Creo que está en la plataforma también, sí, esos verbos están ahí. Entonces deben practicarlo para poder manejar esto, si no, no estamos nada con el tema. Now we have some practice, some exercises to practice with the present perfect. Ya vimos esto, creo que en la clase anterior, uno de ellos. Let me see if I can repeat it again by shuffling the answers. No, I don't have the answers here. Where are they? Let me see, I don't have it here. Yes. We completed this exercise last class. Let's see if we can do it again quickly. Katis and Scarla, let's remember this. Katis, tell me the first sentence in present perfect. Complete the sentence, please. Me, teacher. Yes. I have just feed. Just, yes. Fed is the pronunciation. Fed. I have just fed the rabbits. Scarla, do you remember the number 2? No, teacher. Que yo no participé en la última clase. Y no, tampoco viste la grabación. So Scarla, go with number 2. Continue. Sorry, Katy, continue with number 2. Okay. We have already download the worksheets. We have already downloaded
in past, downloaded. Okay. Remember, Load. recuerden que si el verbo termina en D, entonces se pronuncia la ED. Download, downloaded. Okay. You have already Yes. downloaded the worksheet. Vanessa, number 3. Number 3. The student had booked a flight to be Have booked a flight. Pronunciation, flight to Vienna. Remember, aquí, recuerden que como el verbo book no termina ni en T ni en D, no puedo decir booked, sino booked. Students have booked a flight to Vienna. Right? Renisa, continue with number 4. Oh, Scarlett, do you want to try? Julia Okay. had just made a table with Julia has just made a table with 3 columns. ¿Sí? Julia has, usamos has porque Julia es una tercera persona, es she. Has just made a table with 3 columns. Kathy's number 5. Jack and Ryan have just drawn this picture. Draw is irregular. So is drawn. Este verbo es irregular. El pasado participio I es forgot. drawn. Yes, I understand. I understand that. Scarlett, ya que estás poco preparada con este tema, si encuentras una de estas que cree que puedo completar, puedes decirlo, no hay problema. Lanisa, continue with number 6. Right, Nisa, continue with number 6, please. I cannot hear you, Ranisa. Katis, then continue. Okay. And the cat has just catch the cat had cat just a mouse. a mouse. Yes. Very good, Ranisa. Katis, catch is irregular. The pronunciation is caught. Cat. Caught. Caught. Esa A suena como una O. Caught. The cat has just caught a mouse. Number 7, Renisa. Go ahead. Me, teacher. Yes, Renisa, you go. The baby hello Hedgehog. had already drawn the word. You need to get more. Have already drunk. Very good. The baby hedgehogs have already drunk the water. The water. You need to get more. Number 8. Scarlett, do you think you can try number 8? Teacher, sería here. Invite his friend. Ok. Pero te olvidaste de una parte. What is it? He
Have Yes, has. He has invited his friend. invited his friend. Very good. Right? Esa es una parte que necesitan. Have y un verbo en pasado participio. He has invited his friends. Adicional, la palabra already, que te está solicitando aquí que la utilices, pues tú la pones ahí en el medio. Okay. He has already invited his friends. Already es como decimos en inglés, ya. He has already invited his friends. Significa, él ya ha invitado a sus amigos. Él ya ha invitado a sus amigos. That's, he has already invited his friends. That is going number 9. The teacher has to lost Yes. the keys. And so he can open the door. Yes, perfect. The teacher has lost the keys, so he can't open the door. Very good. Number 10, Renisa, try it. My friends have passed the graphic test. Have passed the geography test. Very good. My friends have passed the geography test. And if we check for the answer, see, 100%, everything is correct. Continue to practice the verbs, please, in past and past participle. Sigan practicando los verbos en pasado y pasado participio. Vamos a practicar la pronunciación de esto también más adelante, pero por lo menos tienen que asegurarse de que se saben estos verbos en pasado y pasado participio. Yo sé que ustedes saben la mayoría de ellos, Katis y Renisa. Scarla, no sé qué tanto, parece que debe repasarlo mucho más, pero Yes, teacher. repito, eso es como hacer un huevo frito sin el huevo. No podemos hablar en presente perfecto sin el pasado participio, por lo que es imperante aprenderse eso. Haga práctica, si quiere puede, por ejemplo, formas de practicar que a veces que pueden servir dependiendo de su forma de aprendizaje. Hay personas que aprenden haciendo caligrafía, pues haga una Mi caligrafía, teacher. haga una caligrafía ahí, la hace al menos 5 veces, bien, hasta asegurar que me lo sé. Pero debe haber un momento en el que ya yo pueda tratar de escribirlo. Haciendo caligrafía, por ejemplo, lo puedo hacer copiando, por lo menos 1 o 2 veces, pero luego tiene que partir de solamente el verbo para que recuerde el pasado y el pasado participio sin mirarlo. Entonces, si mira el verbo be y escribe el pasado y pasado participio, de esa manera, hasta que se encuentre totalmente seguro, puede practicarse caligrafía. Hay personas que aprenden de otra forma. Por ejemplo, haciendo oraciones. Hay personas que conectan lo que aprenden con algo que signifique. De hecho, es una forma natural de aprender. Entonces, haga una oración que tenga algún significado con ese verbo. Para usted, que tenga algo de que, bueno, esta expresión la utilizaría. Por ejemplo, con el verbo become, convertir. ¿Cómo yo utilizaría el verbo convertir en presente perfecto? Por ejemplo, por poner un ejemplo, bueno, ella no, o por ejemplo, digamos, el carro no se ha convertido en, no sé, por ejemplo, digamos, el agua no se ha convertido de líquida a sólida. Ella se ha convertido varias veces en la iglesia, por poner un ejemplo. Ya eso puede ser una expresión que yo utilice. El verbo decir, ¿cómo ella no ha dicho todo lo que sabe. Pues tengo que buscar cómo yo digo, ella no ha dicho todo lo que sabe.
Y ahí tengo una oración con el verbo tell en presente perfecto, porque de saberlo en español lo sabemos. Ahora tengo que llevar ese conocimiento también a saberlo usar en inglés. Hay otras personas que aprenden mejor, pues, dialogando sobre el tema. Que alguien te pueda comentar sobre eso. Mira, este tema que me estoy aprendiendo, a ver si tú lo entiendes. Y le dice, esto es así, 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 y le hace un par de oraciones. Y le puede ayudar, comentar, incluirlo dentro de una conversación o narración. O sea, hay diferentes formas de aprender. Hay personas que se aprenden memorizando, se memorizan las palabras, hacen una canción con ellas, diferentes cosas. Pero busque su forma, la que sea más cómoda para aprender y procure memorizarse esto. A propósito, para el viernes, hay tienen otros 3 minutos para hablar de algún suceso, de algo nuevamente, pero en esta ocasión tienen que hacer la narración como involucrando participación de personas. De manera que usted diga, ah, bueno, y fulano dijo tal cosa, pasó esto y esto y esto, entonces dijo esto, de manera que puedan también incorporar el pasado y el presente perfecto. Ah, entonces, cuando fulano llegó a la clase, dijo, profe, he llegado tarde porque esto o aquello. Quizás les rete un poquito más esa creatividad, pero háganlo de la forma en que puedan. Si necesitan mi orientación, corrección o ayuda, me lo hacen saber para yo entonces guiarle en ese punto. Bien, a la medida de lo posible, incorporen algunas oraciones utilizando el presente perfecto en esa narración para ir entonces continuar incorporando eso. Y por favor, traten de Teacher, no leer. Yes. esa es la plática para la próxima tarea, No, se para el viernes. para la próxima clase. No se para el viernes. Preparen una narración igual, como la anterior, de 3 minutos. Traten de no leer. No es que no la escriban, la pueden escribir para fines de organizar ideas, pero traten de no leer de manera que puedan aprendérselo y decirlo de memoria. No tienen que decirlo exactamente como lo escribieron, pero el haberlo escrito y estudiado hace que las ideas se organicen y pueda fluir. 3 minutos para el viernes. Bien, cada quien una participación contando algo aquí en la clase. Continúe practicando esto, que el miércoles vamos a tener ejercicios, muchos, sobre el presente perfecto. So, thank you for joining the class tonight. That is it for today. God bless you, and I see you on Wednesday. God bless you very much. Bye, teacher. Bye-bye. Bye, teacher.